Bonita tarde, queridos golvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien. Llevamos un ratito sin hacer podcast. O sea, como 3 semanitas. Sí, pero es que hemos andado muy de arriba para abajo. Sí, la verdad, pero ya se antojaba cafecito. Quien esté en el coche, agarre las manos bien a las 9 y a las 6. 12. Ya sabes. Con calma, Quien esté haciendo el aseo, ¿no? Y sabes si que les guste ahí darle, en vez de poner música para el cumbión, que nos escuchen todos. Si está haciendo el supermercado. Si están en el súper también, hoy nos enteramos. Y, bueno, ajá. Podcast, eso es muy bien. No olviden comprar huevito y lechita. Así es. Muy bien, los saludamos a todos con mucho gusto. Y fíjate que el tema del día de hoy se llama Ejercitando la autoridad desde la salud. Okay. Pero, perdón, primero quiero platicar porque no sé si se han dado cuenta, pero todo mayo hemos tenido el tema de la educación, sí. Hablando de cómo ser mejores mamás, cómo ser mejores profesores, cómo ser mejores amigos, y tenemos más ideas de en qué nos podemos educar pero creo que a veces las figuras de autoridad no siempre platicamos de ellas y por eso a veces no te cae el 20 que eres figura de autoridad. Sí, hay gente que no se da cuenta. Sí. Hay gente que sí sabe y no le importa. Pero hay otra gente que dice que yo, ¿no? Entonces, tenemos ese tirando netas y queríamos platicar. Sil, ¿cuál es tu punto de vista? Tú, Sil, ¿cómo definirías una figura de autoridad? A mí, cuando hablo de autoridad, me gusta mucho también vincularlo con el concepto de poder. Sí, pues es que va de la mano. Ajá, sí. Y bueno, hay como una línea muy delgada entre lo que es tener autoridad y tener poder. Y yo creo que aquí hay 2 palabras clave que nos pueden ayudar a diferenciarlo. Cuando tú tienes autoridad, tienes la capacidad de influir en el otro. Ajá. Es decir, no, las personas te reconocen y tú por esta figura resultas ser un referente de algo y entonces tú puedes influir en el otro para que cumplan objetivos, para que alcancen metas, para que se superen, para muchas cosas. Entonces es muy diferente tener autoridad a tener poder, porque el poder ya es algo impositivo. Las personas que tienen poder ya no es tanto la influencia, sino ya es más bien como un poco el sometimiento, ¿no? Es un poco esta parte de subordinar. Entonces hay personas, por ejemplo, que pueden llegar a tener mucho poder en una organización, por ejemplo. Hay personas que pueden tener mucho poder y no tener autoridad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, son estas figuras de poder? Yo recuerdo haber trabajado con gente que tenía mucho poder y jerárquicamente eran asistentes o secretarias, o sea, porque manejan agendas, manejan temas bien confidenciales, o sea, están ahí y tienen todas las relaciones porque entran, salen, o sea, y aquí es manipulan, claro, y hacen que la gente haga cosas, o sea, realmente es el típico de yo que tú, es que mira, no te puedo decir, pero yo te recomiendo que que ve, que sé, es que tú, bueno, esto no lo puedo decir porque es confidencial, pero yo me enteré por muy buena fuente. Claro. ¿Sí me explico? Y esa forma de manipular y de hacer que el otro haga es poder, aunque jerárquicamente no tengas una postura muy relevante dentro de la organización. Sí, o sea, yo sí creo que están de la mano, pero pueden existir por separado. Ajá, sí. O sea, por ejemplo, puedo ser una figura de autoridad nada más de modelito y ser un cascarón de persona, o sea, ni ejerzo ni estoy presente. Por ejemplo, también me ha tocado en organizaciones donde el jefe nunca está, ¿no? Entonces se supone que es el jefe, pero la que mueve el mole es la señora del jefe, ¿no? Entonces la señora sí entra, está al pendiente, habla con los empleados y todo. Entonces la figura de autoridad de el jefe, que es
deferida también por la señora, Sí. no, pues déjame lo veo con el marido, ¿no? Sí. Entonces, puede haber figuras de autoridad claro. sin poder. Ajá, y puede haber poder, gente que tenga el poder y gente que tenga autoridad. Ajá, o sea, sí. También se pueden dar las dos cosas, Claro. ¿no? Ojo, no estamos hablando, vuelvo a insistir, ¿no? Porque aquí el punto es bien importante. La autoridad no necesariamente te la da un nivel jerárquico en una organización. O un rol establecido. No, o sea, hay gente que tiene, por ejemplo, en el caso que te decía, o sea, gente que tiene dentro de una organización mucho poder porque tiene información, porque domina, porque subordina y aún dices, no tiene ningún puesto gerencial, no es jefa, no es nada, y aún tiene poder y tiene autoridad, porque la gente se subordina a ella. Y también así pasa en las dinámicas familiares. O sea, se supone que las figuras de autoridad son los adultos, pero resulta que siempre hay un hermano que se lleva mejor, hay un hermano que nunca se pelea, hay un hermano que tiene mayor poder sobre los otros hermanos, ¿no? Yo creo en este caso entonces, así como en general, la autoridad te la ganas. O sea, no es que te la impongan. Hay gente que puede tener un nivel jerárquico muy alto y no tener autoridad. Ajá. Por ejemplo, un director de alguna organización o de alguna escuela que, como tú dices, que nunca está, que no hay presencia, que no conecta con su miembro del equipo. Exacto, que no fue, o sea, que no es, si está o no está, da lo mismo. No respalda, no propone, no dirige, no crea engagement, o sea, entonces bueno, pues tiene el puesto, ¿no? Lo nombraron director porque era amigo, porque es por recomendado, porque de esto, porque del otro, pero en realidad la autoridad se gana. Y te la ganas a través de esta capacidad de llevar a la gente a que cumpla objetivos, de tu liderazgo, por ejemplo, de tu influencia en los demás. Esa es la forma en que tú te ganas. Por ejemplo, en un salón de clase, un maestro, ¿cómo se gana autoridad? Pues a través de demostrar que sabes, que tienes opinión, que manejas la clase, que tienes control de grupo, que respetas a tu grupo, que los chavos saben que tú sabes. Y que los haces sentir que son valiosos y que son escuchados, porque hay mucha gente que no deja opinar a los alumnos o que los anda tonteando, y hay momentos para tener teoría, pero de todas maneras las preguntas son válidas, ¿no? Déjate sorprender por los chavos. Claro, y este argumento cuando escucho a los profesores de que es que ya los jóvenes no respetan porque tú no te has ganado ese respeto, porque tú no te has hecho respetar, porque tú no has demostrado a través de tus competencias que eres una persona apta para el puesto, para impartir la materia y para estar enfrente del grupo. Ahora, algo que está muy de moda, por lo menos en México, la autoridad moral. Ahí les va. Yo te voy a dar mi definición y tú me dices si estás a favor o en contra. Yo creo que lo hemos platicado en teorías anteriores y en podcasts, o sea, es parte de nuestra filosofía well-being, la parte de las personas con alto sentido de la prerrogativa, que no sé si ustedes se acuerdan, pero hablando en la escala de estima, tenemos a las personas que no tienen necesariamente la mejor estima y que se suelen atacar ellos mismos, ya sabes, así, y que suelen ser pasivo-agresivos y entonces se agreden a ellos mismos, ¿no? Y del lado opuesto tenemos a las personas que tienen alto sentido de la prerrogativa, que son las divinas garza en huevo, ¿no? No sabes con quién estás hablando, paps, ya sabes, soy hijo del hermano, ¿no? Entonces, estas personas que suelen ser agresivas hacia afuera y así, tienen, o sea, ellas creen o ellas ejercitan el poder para que las demás personas hagan lo que ellos dicen. Y el fundamento es que yo tengo la razón. Para mí, eso es la autoridad moral. Porque puede decir, yo tengo la razón según la Biblia, yo tengo la razón según la ciencia, yo tengo la razón según los modos y costumbres, ¿no? O sea, pero es muy, muy, muy individual. Y el alto sentido de la prerrogativa es lo que te da, por ejemplo, el fuero, ¿no? Exacto. El que tú tengas un puesto entre los políticos o entre el gobierno o esto, que tú tengas un puesto
nadie te pueda tocar un pelo, independientemente del estilo de vida y de lo que tú hagas. Exacto, porque no se han aplicado las reglas, porque hasta las personas con alto sentido de prerrogativa, que no suelen tener fuero político, Sí. no se les han aplicado las leyes apropiadamente. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo del papá de no Así sabes, es, y entonces así es. todo me lo permiten y puedo seguir transgrediendo sin problema. Sí. En el caso del fuero político, pues hay esta institución, ¿no? Ya sabes, esta figura jurídica Sí. que me protege, y hay una razón. O sea, el fuero no está ahí de gratis solo para permitir la corrupción. Hay una razón, ¿no? Sí, hay una razón, porque si tú partes del modelo de persona, de perfil que debe tener alguien que ocupa un puesto, pues se supone que debe ser un perfil cargado de valores, de ética, Exacto. de moral, de juicio. O sea, es no cualquiera. No cualquiera Sí, podría no ser cualquiera podría elegible, ser, claro. porque sería como lo mejor de la sociedad. Exacto. ¿Sabes? Entonces tú te ganaste ese puesto ¿a través de qué? A través de tu trayectoria, no solamente en el plano profesional, no solamente en el plano de conocimientos, sino también en el terreno de lo moral, de lo ético, Exacto. de los valores. Por eso estás ocupando un puesto que te permite gobernar, que te permite dirigir y que te permite ser figura de autoridad, y que en un momento dado puedas ejercer el poder, claro, para sancionar a las personas que no se apegan a ciertos lineamientos. Entonces, según la autoridad moral autoatribuida, es por esa razón. La autoridad moral que la atribuye la sociedad es como, por ejemplo, lo dijo San Freud, obvio. Freud es autoridad moral porque Freud inició todo este relajito, ¿no? O, por ejemplo, hablando de activismo climático en adolescentes, lo dijo la Greta Thunberg. Esa señora sabe de lo que está hablando. Entonces, como que también cuando tú tienes un área de expertise, la autoridad moral te la da el conocimiento, la experiencia, que todos los demás decimos, sí es cierto, sí. Lo que dice Freud es cierto, lo que dice Jung es cierto, lo que dice mi tío agarrando unas chelitas puede que no sea tan cierto, ¿no? Como si hubiera dicho Rogers, ¿no? Exacto. Entonces la autoridad moral, sí, tú se la atribuyes, pero sí tiene mucho que ver el conocimiento. Claro, y tú puedes decir y referirte a esa persona así, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, oye, pues mira, tenemos como invitado a X persona, ¿no? Que es una autoridad en materia de tal tema, ¿no? Claro, y ahí sale el currículum. Exacto, y ahí sale el currículum que te está respaldando las horas de experiencia, tus conocimientos, la práctica, y que tú estás ya siendo reconocida como una autoridad en el terreno del management, en el terreno de la administración, de la gestión, de las emociones, de lo que sea. Ya está siendo reconocida como una autoridad. Y también vamos al otro extremo, que fui con un curandero espiritual que liberó a mi abuelita de la silla de ruedas, que a mi tío Chono lo hizo volver a ver, y hoy me dijo que tengo un aire, entonces me va a pasar un huevo, porque tiene autoridad moral. Porque yo, en mi idiosincrasia, en mi cultura, así, con tus referencias, claro, he visto que el señor hermano Venado, espiritual, ¿cómo se llama? Cirujano espiritual, este compa sabe, y si me dijo que traigo mal de ojo, es porque lo traigo. Y si no, efecto placebo, ya yo misma me eché el mal de ojo. Sí, ¿no? por supuesto, porque además de todo, para que tú reconozcas la autoridad en la otra persona, tiene que haber también una experiencia previa, un conocimiento previo, una cultura. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las sectas? Ándale, ¿no? Ajá, ¿Qué es lo que pasa con las sectas? Aquí creo que sí valdría la pena hacer como un paréntesis en esto, porque también te puedo decir que las personas que tienen grandes carencias
y que en su vida no han tenido estos referentes, por ejemplo, que ha habido ausencia de autoridad paterna o ausencia de autoridad materna, o que se sienten perdidos, que han estado abandonados muy solos. La gente necesita creer, la gente necesita reconocer en otro esta parte. Entonces, cuando no hay esos referentes en casa, en la familia, en la escuela, y los chavos se van creciendo sin esta directriz de decir, no, le tengo que preguntar a mi papá porque él sabe, ¿no? O le voy a preguntar a mi mamá porque ella seguro me va a ayudar en esto. Y tú necesitas, o la abuela, o la abuela, ¿no? El abuelo, claro, o sea, yo voy a verla porque traigo ahorita una bronca y necesito hablar con mi abuela porque ella vivió lo mismo que yo, porque ella seguro me va a decir. Necesitamos como seres humanos educarnos e ir moldeando nuestra vida a través de estos personajes que representan la moralidad, las virtudes, el conocimiento, la experiencia y todo. Cuando no lo tienes, cuando hay ausencia de eso en la familia y te vas criando como un barco sin vela, ¿no? Que vas para donde, órale, para acá y para allá. Entonces eres una persona sumamente susceptible a que llegue otra persona y te domine y te diga, oye Andy, vente para acá, mira nosotros tenemos aquí un grupito, ¿verdad? Que lucha porque nosotros creemos que la injusticia, que esto y que nosotros vamos a cambiar al mundo y necesitamos personas como tú. Y es que es importante, igual y después, o sea, hay toda una teoría desde los antropólogos, sociólogos, psicólogos sobre las sectas. Pero es bien importante entender que ¿por qué la gente hace clic? Porque el discurso es extremadamente general. Porque lo que acabas de decir, yo también quiero que se acabe la injusticia. Yo también quiero que estemos bien en paz todos. O sea, el discurso inicial es lo suficientemente genérico para que tú digas, no, sí, pero a la mera hora yo quiero justicia a través de solo los que tenemos perritos tenemos derecho a ir a los parques. Ya cuando te empiezas a meter, empiezan las exclusiones, pero como tú dices, no estoy anclado con mis figuras de autoridad centrales. Entonces digo, no, pero es que yo sí quería igualdad para todos, entonces se vale. Entonces son como mini justificaciones de un discurso muy general inicial. Sí, porque bueno, cuando tú tienes una figura de autoridad que te guía, que te orienta, un adulto, en caso de adolescentes, ¿no? Que es la edad como de más susceptibilidad, en la que eres más susceptible a que te guíen, te jalen y te convenzan de cosas. Si no hay esa autoridad, no hay a quien preguntarle. No hay a quien llegar y decir, oye, fíjate que tengo una compañera que tiene un grupo que se dedica a aprender X, o que ellos van a defender a los perritos. Dicen, y entonces pues hay un adulto que acompaña, hay un adulto que ve, fíjate que tiene una página, fíjate que me invitaron a tal, fíjate que, y entonces el adulto va acompañando para que ese, okay. Vamos a ir al ritual de sacrificación de la, espérame tantito, ¿no? Y así espérate. Y ha habido, por ejemplo, en Europa, en Alemania, ha habido grandes, o sea, hay personas que se dedican a buscar adeptos a los cultos y a las, inclusive hasta grupos terroristas. Y de repente, pues tu hija de 15 años que le encantaba maquillarse y que le encantaba hacer TikToks de maquillaje, pues de repente te dice que ella es yihadista. ¿Por qué? Porque se encontró un amigo que la invitó y resulta que se va al yihad y se desaparece y ella ya es parte de ese movimiento. Ha habido historias así y sigue habiendo. Pero otra vez, para evitar caer en el pánico, tú tienes que ejercitar tu figura de autoridad a través de aprender. ¿Sabes qué es el yihad? ¿Sabes qué son los musulmanes? ¿Sabes cuáles son? Entonces, cuando llegan con estas cosas, tú le puedes explicar, a ver, mijita,
la religión musulmana, y no solamente decir no, o sí, o está prohibido, o no lo vuelves a ver, o te quito el teléfono, porque eso es ejercer el poder coercitivo, no la autoridad. No la autoridad, ¿no? Que te invita a reflexionar, a ejercer pensamiento crítico y a fortalecer tu propio proceso de toma de decisión. Exacto. Entonces, hablando acerca del poder, hay dos tipos de relaciones: las relaciones simétricas y las relaciones asimétricas. Las relaciones, yo en particular creo que todas son asimétricas, pero la diferencia es que en las asimétricas se supone que hay una autoridad que ejerce el poder y una que no lo tiene. Por ejemplo, profesores, alumnos, el poder está en el profesor, ¿no? Padres e hijos, el poder está en el padre. Doctor y paciente, el poder lo tiene el doctor, ¿no? Entonces son técnicamente estas dinámicas en donde hay una parte que tiene el poder, ¿no? Las simétricas se supone que todos estamos en el mismo barco, todos los hermanos somos iguales, que no es cierto porque hay alianzas, pero estamos en el mismo barco abajo de los papás. Entonces, por ejemplo, para algunas cosas mi hermano y yo vamos a hacer alianzas contra mi hermana, sí. Para otras, ellos dos van a hacer alianzas contra mí, sí. Para otra, girl power, y nos vamos a hacer alianzas contra mi hermano, ¿no? Sí, porque el poder se genera de la conciencia social. Exacto. O sea, tú empoderas al otro a través de esta conciencia. Nosotros somos, como personas, quien le otorgamos poder al otro para hacer o no hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay estas dinámicas de poder, es bien importante, si el tema de hoy es ejercitar la autoridad desde la salud, tomar en consideración que tú tienes el poder y que, por ejemplo, la comunicación no va a ser igual. La gente siempre se cisca contra la autoridad. No van a ser lo más, honestos o sinceros o frontales porque hay una autoridad. Van a tender a ser más diplomáticos o van a tender a agradar a la autoridad. Eso es normal. Entonces, tú tienes que ser consciente de esto. Y les voy a contar una bonita historia. Había una avestruz cuando yo tenía como 23 aprox. No, 29. Chistore. No, bueno, tenía como 28, 27 aproximadamente. Y estábamos todos trabajando en una escuela y la mayor parte del grupo tenía mi edad. O sea, 25, 29, 27, estábamos todos ahí. Y en un relax que yo estaba tomándome un break, era una escuelita. Yo estaba tomándome un break, o sea, mis alumnos estaban en deportes o así y yo lo tenía que calificar algo. Bajé a la cafetería y estaba el como coordinador de mantenimiento, ¿no? Que tenía un nombre así como medio ambiente y conciencia, pero básicamente era el de mantenimiento. Estaba la enfermera, estaba yo, otra compañera, estábamos varios sentados ahí. Y nos dimos cuenta que los chavos de prepa empezaron a abrir una manguera y a jugar a echarse agua, estaba haciendo calor. Ajá. Y entonces las 5 personas que estábamos ahí estábamos diciendo, ya empezaron estos chamacos, ¿no? Sí. Y entonces el de mantenimiento, ¡qué padre! ¿No? Y le digo, oye, pero pues igual tienes que ir a llamarles la atención. Déjalos que jueguen. Y dije, oye, compa, tu chamba, literal, te contrataron para hacer el de mantenimiento. Parte de tu chamba es que no se gaste el agua. Parte de tu chamba es porque la manguera está ahí. Considera eventualmente que si hay un accidente o si se enruedan con la manguera o algo, o sea, tú eres la autoridad. Y entonces se me queda viendo y me dice, de repente sentí que yo estaba en la prepa. Dice, y pensé que eran mis compañeros, y entonces se paró, ya sabes, como cuenta y dice, sí es cierto, ¿no? Pero no siempre te cae el 20 de quién eres y dónde estás. No, y bueno, en ese sentido tampoco te cae el 20 porque nadie te lo atribuyó, tú se lo atribuiste en ese momento. Tú fuiste la que pues es que yo dejé 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Claro, tú fuiste la que le hiciste ver, oye, es tu responsabilidad. Pero mi pregunta es, dentro de cuando lo contrataron, dentro de su
hay un perfil de puesto donde se le indique, oiga, en este caso usted de mantenimiento es responsable de optimizar los recursos que haya, y en caso de que un alumno, ¿verdad? Pues deje la luz pero prendida, ¿quién lee los contratos? Pocas personas los leemos. Ajá. 2, ¿quién asume el rol? Pocas personas lo asumen. Y 3, todos estábamos relativamente jóvenes. Sí, claro. ¿No? Y eso saca de onda, porque como dice, ay, es que yo ya me iba a meter a jugar con ellos una cascarita con la manguera abierta, hijo. No puedes hacer eso, tienes que ubicarte en tus esferas vitales. No a todos nos gusta la autoridad y está bien. Ese es el objetivo de la autoridad, que te demarque, que te limite. Es que ese es el peligro cuando tú entras en un terreno que no es institucional. ¿Sí? O sea, a mí me parece que la institucionalidad o el concepto de institucionalidad es lo que nos permite regularnos y tener un comportamiento institucional. Si tú sales de ese marco de referencia, de institucionalización, pues obviamente tu comportamiento va a ser diferente. No es lo mismo como yo me comporto en mi organización, o si yo trabajo en un banco, o si yo trabajo para el gobierno, o si yo trabajo en una armadora con extranjeros. En una armadora, exactamente. O en un hospital. En un hospital. A que yo, por ejemplo, pues haga pasteles en mi casa. O que yo haga, ¿cómo se llama el famoso? O el home office. ¿Te acuerdas que escribimos un blog acerca de la importancia de vestirte para tu home office? No puedes hacerlo en pijama. Claro. Porque tu cerebro no jala igual. Claro. ¿Por qué entonces son importantes las instituciones? Porque las instituciones son las que nos regulan, dependiendo obviamente de... Pero dan las pautas del comportamiento deseado. Exacto, y regulan esto. O sea, el INE, por ejemplo, es una institución que regula todo el proceso electoral para democráticamente seleccionar a la persona que debe gobernar, ¿no? Y él es el encargado de toda esa gestión. Las instituciones son muy importantes, por eso cuando van desapareciendo las instituciones, o cuando pierdes fe, como en la iglesia, porque la iglesia también era una institución. Claro, o sea, claro. Y cuando las instituciones van perdiendo poder, tiene que haber desde luego un cambio conductual, una disrupción, porque ya no sabes hacia dónde vas. Y la sociedad se vuelve distópica, es decir, pierde el rumbo, ya no hay elementos que nos puedan servir de referencia para seguirnos comportando dentro de un marco. Y simplemente en corto, o sea, el problema y la crisis espiritual de hoy es porque se está cayendo la institución de la Iglesia Católica, que durante muchos años reguló. Pero la necesidad de conectarte con algo más allá sigue existiendo, solamente que dices, es que ¿para qué voy a la iglesia? Me paro y me siento si todo lo que sabemos que está pasando, y todos los que representan la institución no son las figuras de autoridad que se necesitan. Pero es ahí porque perdemos, porque no entendemos la importancia de la institución. Es correcto, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí en México, en nuestro país, pues acaba de suceder que la ministra, que es la máxima autoridad y la máxima representación del Poder Judicial de nuestro país, pues empezó a chatear con un senador por WhatsApp, y esta comunicación informal fue una comunicación no institucional. Pero como ella tiene la investidura de la institución, automáticamente es relevante. Exacto. Entonces, aquí sí es importante, porque puede haber esta mujer que se llama Norma Piña, ha sido para México la tablita para muchos mexicanos, no digo que para todos, desde luego, para muchos mexicanos ha sido como la tabla de salvación de muchas situaciones que pueden ser una amenaza para nuestra Constitución. Entonces, la señora pues ha sido un referente, una autoridad, no solamente a nivel jerárquico, porque el puesto que ocupa, que por cierto,
es de elección popular, sino que es un puesto que se gana a través de el saber y a través de todo lo tu que decíamos, currículum y eso todo te lo que hace has hecho. una autoridad. Entonces te acomodan y te sitúan en un puesto en donde debes tener autoridad y poder. Y entonces de repente ella sale y su comunicación con un senador no es institucional, y hay ¿cómo se llama? Ejemplos de cómo ella se dirigió al senador en horas no institucionales, fuera totalmente de un marco institucional, y entonces viene obviamente la sanción, viene la reprobación de esa comunicación, y vienen muchas otras cosas. ¿Qué? Yo he visto profesores que tienen el mismo problema hablando con alumnos acerca de irse a tomar unos tragos. Así es. O sea, vamos a desescalar la situación. Les pasa a todos. O sea, no te queda claro que eres el docente, no te queda claro que es inapropiado consumir bebidas alcohólicas con los alumnos, no te queda claro que necesariamente WhatsApp fuera de las horas no es lo mejor, no te queda claro el tipo de lenguaje que estás utilizando, porque no te queda clara tu institucionalidad, la envergadura de tu autoridad. Y como tuviste broncas con la autoridad, ya no quieres ahorita ser la autoridad, pero lo eres y tienes que asumirla, porque se necesita que guiemos o que compartamos patrones de conducta socialmente aceptables para lograr ciertas cosas. Y puedes decir, no creo que esto sea la última coca en el desierto, pero esto me ha funcionado a mí, y lo compartes desde la vulnerabilidad, lo compartes desde la apertura, desde la compasión, ya sabes. Bien, vamos a hablar tantito sobre los padres como figura autoridad, que yo creo que esta es una situación que, como todas las otras figuras de autoridad, es complicada, porque nadie te dice cómo ser papá, y tú siempre crees cómo saber ser un papá, porque no vas a hacer lo que hicieron tus papás, ¿no? Muchos de nosotros no queremos. Exacto. Muchos dicen, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Entonces llegas a la chamba, ¿no? Sí. No sabiendo qué sí hacer, pero sabiendo que no quieres que suceda. Y entonces no hay como un mentoreo, porque, por ejemplo, estaba escuchando ayer a una persona que decía que es un poco injusto que las suegras o que las mamás exijan que las vayan a ver los hijos que ya tienen familia. Dice, porque, por ejemplo, decía una, si yo sé que mi hija está recién parida, no la voy a obligar a que me venga a ver. Es más, hasta yo voy y le cuido el chamaco un día para que ella descanse y festeje. Dice, si yo voy a tener puros varones y todos los varones van a ver a su esposa, creo que es un buen trabajo. O sea, deja de estar solicitando cosas por tu ego en vez de por otros elementos. Entonces, creo que esta parte de ser una figura de autoridad como madre o padre es complicada, porque nadie sabe qué hacer. Mira, yo creo que sí, efectivamente, lo dijimos por ahí en un TikTok, ¿no? Ahora en mayo. Perdón, no en un reel, no tenemos TikTok. No. Ok, lo dijimos. Sí, toda la vida se ha dicho, no hay escuelas para padres. A mí no me enseñaron a ser mamá. No hay ninguna que me ayude. A ver, yo creo que aquí lo que te ayuda en cualquier figura de autoridad, postura, posición de autoridad, imagen, puesto, papá, mamá, lo que ayuda a poder regular tus acciones y ejercer una autoridad saludable es tu salud emocional. Más la de tu pareja. Sí, porque también esa es otra. O sea, no te mandas sola. No, si tienes una pareja y estén colaborar. Casados, no casados, co-parenting, lo que quieran. Tienen que los dos estar en equilibrio. Entonces, sí, efectivamente, no hay escuelas para papás, no hay esto. En alguna ocasión se intentó hacer escuelas para padres con un tinte y un corte religioso, que pues no es tampoco, que lo veo muy sesgado. Tampoco creo que ahora se apegue a las necesidades de las nuevas generaciones. Yo lo que creo es, no hay escuelas para padres, de acuerdo, trabaja en tu salud emocional.
Ajá. No, a ver, me dieron un puesto ahora de gerente general y antes y me ascendieron y yo necesito cumplir objetivos estratégicos y todo y hacer colaborar a mi equipo y trabaja en tu salud y en tu bienestar emocional, porque en la medida en que tú tengas salud emocional es en la medida en que tú podrás colaborar con ese equipo y llevarlo al cumplimiento de los objetivos estratégicos en salud, en armonía. Y bueno, no todo puede ser miel sobre hojuelas, hay situaciones que tendrás que resolver y complicadas, pero mientras más salud emocional tengas, mucho más puedes enfrentar y resolver y generar alternativas de solución a los obstáculos que se te presenten. Que yo creo que parte del equilibrio emocional es saber cuál es como tu misión, visión, valores. Exacto. De tu familia. Sí. Ajá. ¿Qué quieren? ¿A dónde van? Sí. Si tú tienes un corte hippie y quieres hacer homeschool y quieres que tus chiquitos anden corriendo y quieres vivir alejado de la civilización y es lo que tú consideras que es lo mejor para ellos, en pareja, hazlo. Claro. Ajá. Ay, es que ¿cómo es que no tienen internet? Bueno, hubo muchas generaciones que se crearon sin internet, ¿no? Creo que a veces los padres tienen el reto de o le hago caso a lo socialmente aceptable o escucho lo que mi mamá o mi suegro quieren y pocas veces me centro en lo que yo estoy construyendo con mi pareja para el bienestar de los chicos, ¿no? Sí. Y creo que si tú te centras más en eso, hay más posibilidades. O sea, para mí serían dos: equilibrio y un rumbo de familia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Ya sabes? Sí, y bueno, en cualquier momento, el estrés, la presión, las exigencias del día con día, del entorno, de esto, pueden y son muy fáciles de generar susceptibilidad ante tus emociones, ¿no? Por muy regulada que seas, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con tu género, no tiene que ver con nada. Somos seres humanos y estamos expuestos a mucho estrés, a mucha presión, y más, por ejemplo, si estás en el ojo público, si tienes un puesto como el caso de la ministra, como el caso, o sea, si eres muy susceptible a eso. Lo más importante antes de tomar una decisión visceral, antes de romper el marco institucional y antes de eso, céntrate. Busca tu propio centro, busca ayuda, busca un proceso terapéutico que te ayude a controlar, a autorregular, no a reprimir. No, a tener herramientas para que puedas resolver y las enseñes a tus hijos. Claro, porque las consecuencias de reprimir y que si tú has sido centro de ataques constantes hacia tu persona por el puesto que ocupas, ¿no? En este caso porque te pusieron, porque llegaste, porque te tocó, nunca va a faltar la oportunidad de que alguien diga que te ganaste el puesto. Si eres mujer, pues porque a lo mejor te acostaste con alguien, ¿no? Si no, nunca va a haber la falta de oportunidad de decir que no eres la más adecuada para ese puesto. Y entonces, en lugar de canalizar y de gestionar tus emociones, las reprimes y las guardas y las guardas. Y cuando viene una situación de estrés o algo que es un detonador que te hace tener reacciones fuera de un marco institucional. Y te voy a decir otra cosa. Si queremos agregar unos tips para cerrar lo de los papás, yo diría, no seas un papá americano de las películas. No digo que todos los papás americanos sean iguales, pero en las películas siempre hay una bronca con el chamaco y I'm sorry, it's complicated. No, nunca es complicado. Puedes sentarte y explicar las cosas con tus palabras de adulto y cualquiera la entiende. Y deja de estarte sobredisculpando cuando estás lastimando tanto a la gente. Para de lastimarlos antes de nada más decir I'm sorry, ¿sabes? Entonces, o de ocultar cosas, o de no hablarlas, o de decirlas. Los secretos familiares es lo peor que puede suceder, porque te explota en la tercera generación. Entonces, si tú te callas, si no lo abordas, si no es que lo iba a decir más tarde, es que no.
las cosas hay que hablarlas, hay que gestionarlas, hay que decirlas y hay que siempre estar buscando la salud emocional. Claro, entonces esos son algunos tips. Para hablar otra figura de autoridad que nos importa mucho aquí en Wellbeing es la figura de autoridad como profesor y docente. Cuando tú estás frente al grupo, tú tienes la responsabilidad desde el liderazgo educativo de mover a tu grupo al aprendizaje en armonía. Ajá. A mí no me gusta, por ejemplo, que se ofendan, ¿no? Y si, por ejemplo, si alguien dice algo y hay un paro la clase, lo hablo y me aseguro que no vuelva a suceder. Normalmente, ¿cómo te aseguras? Cuando lo paro y digo, es una falta de respeto. A nadie le gustaría que le estuvieran a nadie. Y sí, me ha funcionado, o sea, pero claro, tú tienes el poder de tener espacios de aprendizaje de bienestar, te lo prometo. Es que sí, por supuesto. O sea, creo que uno de los mayores promotores del bullying en nuestra sociedad es el maestro. Sí. Sin duda. Claro, si te ríes de un chiste desgraciado, claro. O si no lo marcas y no haces nada. O sea, es tan grave el que te rías y participes de la ofensa como el no hacer nada. Es un cómplice. Claro, te vuelves cómplice. Por eso los alumnos no denuncian, por eso nadie se dice, por eso todo el mundo lo sabe y nadie dice nada. Y te voy a decir una cosa, a mí sí me siento decepcionada de cuando voy a dar un curso con profesores, que mis compañeros docentes me digan, es que es una ridiculez el lenguaje incluyente. Pues ¿qué? Si Juanito es Juanito, aunque ahorita lleva falda. Ese tipo de comentarios también, no, y lo marcas. Y ¿quieres ser misógino, transfóbico, homofóbico? Lo quieres ser, sélo en tu casa. En la escuela no es el lugar para hacerlo. No es el lugar. Y tú tendrías que tener ese chip desde el cero. Es que la falta de congruencia es lo que hace que de repente no entres dentro de los marcos de normatividad, de autoridad, de esto, porque no hay congruencia en tu vida. Una de las cosas que hace que te reconozcan como autoridad es que seas congruente en lo que eres, en lo que piensas y en lo que dices. Si tú eres una en un lugar y otra en otra, va a llegar un momento en que haya Y perdón, pero el principio básico de que todos debemos de tener acceso a la educación, no importa de qué color es tu pelo, no importa de qué color es tu piel, no importa cuál es tu bandera, ya sabes, todos deberíamos de tener acceso, porque eso nos haría más abiertos como sociedad. Como profesores siguen diciendo 2023 que tienen problemas con el lenguaje incluyente, que porque las niñas empiezan a ser ingenieras, o sea, y sigue existiendo. Y siguen siendo tonterías que a la fecha no puede ser, porque todas esas cosas se exudan en el aula. Ajá. Entonces, si tú quieres ser, pues yo estoy a favor de que todos tenemos la libertad de decir tonterías, pero no lo puedes hacer siendo un profesor, en serio, porque estás lacerando a las futuras generaciones, y esas generaciones, o sea, y el que a ti no te guste algo no quiere decir que es válido para censurarlo. Yo les voy a decir, a mí no me cambian todos mis alumnos, y les voy a decir algo, estoy segura que no todos mis alumnos les caigo bien, pero eso no impide que yo no dé mi 100% de esfuerzo en preparar mis clases, en tratar de conectarme con ellos, en revisar las tareas. O sea, el gustar y el querer no impide que tú seas una persona profesional, y eso no nos queda claro. Entonces, también como docentes, sí, como decíamos en el reel, competencias emocionales clave, competencias didácticas para que por favor aprendan a dejar de vamos a leer y vamos a hacer un ensayo que nadie lee, les voy a dictar, hijos. O sea, hay que encontrar diferentes formas, y la inclusión y la compasión, que claramente si no las puedes tener, tú trabajas en ti, porque no es normal. Sí, ¡Ey! Pues así en la agusticidad. En la agusticidad de la autoridad
¿Ya? Sí, nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios, en la fanpage, en los reels, en todas partes. Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabin.com.mx y ahí están las ligas al blog y al Face. Les agradecemos también al Insta, ¿no? Sí. Okay. Y les agradecemos por seguirnos y ser parte de la comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Ok, bye bye.